Sean bienvenidos a Astrofork Podcast, el compañero sonoro de astrofork.com, donde vamos a discutir las últimas noticias del mundo rolero, a pensar críticamente nuestro hobby y a dialogar con personalidades relevantes de nuestra comunidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio de Astrofork Podcast. Estamos ya en el cuarto episodio, creo. Aunque hice un poquito de trampa, si escucharon el anterior sabrán que esta es la segunda parte de una conversación que tuvimos con Juani Solari sobre la construcción de mundos y sobre las ambientaciones en los juegos de rol. Si necesitan, si no escucharon el episodio anterior, vayan y retómenlo, les va a servir mucho más de base para escuchar ese episodio. Pero si necesitan un breve recordatorio, veníamos hablando con Juani de las virtudes de crear un trasfondo, de crear una historia, una geografía para esta ambientación casera, de pensar en su religión, en los personajes más importantes, en su magia, en su mitología, y cómo eso contribuye luego a la hora de dirigir e incluso de improvisar, cómo aporta a que las partidas no sean de un mundo de fantasía genérico o ayuda a apartarse de lo esperado en ese aspecto. Ahora sí, vamos directamente con el contenido del episodio. Yo estoy relativamente cerca de eso, en el sentido de que abrevo mucho en cosas históricas, cosas de nuestro mundo. Eso te iba a consultar. Tu interés por la historia, que lo mencionaste en las charlas. O sea, supongo que en algún momento hiciste un volantazo y decidiste, vamos a inspirarnos en algo que no es tanto el fantasy, sino la historia del mundo real o la narración de esa historia. Otra confesión, yo dejé de leer fantasy hace muchos años porque me puse a leer otras cosas, básicamente. La literatura es muy grande y me interesan muchas cosas a mí. Entonces, como que mi fuente de inspiración dejó de ser el fantasy. O sea, dejé de mirar a Tolkien para hacer otra versión de Tolkien, por decir Tolkien, o sea, como canónico. Y empecé a leer otras cosas. Entonces esas otras cosas que no eran fantasía influyeron en la manera en la que yo hacía fantasía. Y después, obviamente, es una persona como ávida de conocimiento, me interesa leer historia, me interesa la historia de las religiones, me interesa leer sobre religiones, qué sé yo, muchas cosas, incluso textos literarios, o sea, te pones a leer literatura antigua, que, en la carrera de letras se lee, por ejemplo, y esas cosas a mí me disparan ideas enseguida. Dije, una vez que entiendo algo sobre la historia, digamos, ¿qué fue la Contrarreforma? Sí, o el descubrimiento de América, los diarios de Colón. A ver, ¿cómo puedo tomar esta idea y elaborarla para algo fantástico, para algo que pueda aplicar a mis mesas de rol? Eso a mí me estimula, es una literatura, o algo, aunque no sea literatura, digamos, un texto. Yo encuentro disfrute en leerlo, claro. O sea, me gusta, me agarro a Heródoto, puedo leer a Heródoto por placer. Voy a leer a Heródoto, me entero de quién es Heródoto, y digo, esto lo puedo tomar. ¿Cómo lo tomó Howard? El de Conan, que esto también lo dije en off en algún momento. El tipo, la Tierra en la antigüedad se inventó una edad de bronce. Muchas de las cosas fantásticas que él dice son especulaciones de Heródoto o cosas que Heródoto dice que le dijeron que había al norte de tal lugar. Claro. Los hiperbóreos, un pueblo que se supone que vivía más allá de Cimeria, más allá del Cáucaso, digamos, al norte donde vivían los escitas en aquella época, que eran como los señores de los caballos. Falopa, o sea, ¿quiénes eran los hiperbóreos? Eran una cosa imaginaria que los griegos colocaban muy lejos de sus fronteras. El tipo agarró... Una excelente forma de crear un mundo, aparte. Hacían su world building de alguna manera. Y Howard dijo, venga, listo, esto me sirve. Sí. Los hiperbóreos existen, claro. Son esta cosa dentro del setting. Entonces, uno lee fuentes históricas, dejé de leer fantasía, empezó a afectarme quizás más filosóficamente a otra literatura que no es fantasy. Pero leer, textos clásicos griegos, textos de caballería que a vos te gustan mucho, lees eso y eso te alimenta. Enseguida reconoces los puntos comunes con el setting tuyo y decís, listo, esto lo puedo elaborar. Puedo tomar la caballería y transformarla. ¿Cómo meto la caballería en mi setting? ¿Cómo la hago idiosincrática? Y ahí que agarrás una pequeña región, una institución, algo puntual. Y ponele, la caballería en el setting empezó de una manera similar a las primeras órdenes de caballería en Europa para proteger a los peregrinos. Y después hay una cosa que intenté hacerla como medio paródica en algún punto, que es que en el continente más anglosajón del otro lado del mar, lo entendieron un poco mal en qué consistía la caballería y aparecieron los caballeros andantes. Entonces, claro, el caballero andante es como medio sociológicamente un fenómeno, un tipo que entendió raro
en qué consistía la caballería en el imperio, lo tradujo a su tierra, que tiene otras características, y de repente había tipos por ahí tratando de matar basiliscos. No digo como el Quijote, pero medio quijotesco. Porque la caballería andante, bueno, ya lo has leído mucho vos más que yo incluso, tiene una cosa como medio estrambótica, medio estrafalaria, digamos. Gente muy idealista. Las aventuras son como muy súper fantásticas de un sentido casi ingenuo, digamos. A pesar de que tienen escenas de gore, como el famoso caballo que se parte al medio en el Mabinogion. Pero tiene eso. Entonces, si vos haces un setting que culturalmente le encontrás sentido, bueno, haces un poco un chiste sobre la caballería. Entonces, esta fuente, que es los relatos de caballería, los volvés medio idiosincráticos, los adaptás, los traducís a tu setting y decís, ¿cómo puedo meter esto? Y hasta pones un comentario tuyo. O claro, un comentario, sí, como una torcedura, digamos, lo parodiás. Una cosa medio quijotesca, algo que se ríe un poco de lo exagerado que es el mundo de las caballerías. Ponele, te metes un San Jorge o una parodia de San Jorge. El que hace mucho parodia de cuentos de hadas, no digo porque sean la caballería de cuentos de hadas, pero digo, el que hace un poco eso es Sapkowski, el tipo que escribió la saga Witcher. Él agarra y se ríe de algunas cosas. Hay una especie de parodia de Rapunzel con doncellas que se enfermaban de una enfermedad del sol negro o algo así, y las encerraban en torres, como que estaban todas psiquiátricas, y como que hace un relato de que Rapunzel era una loca que la encerraron ahí, y con razón, porque cuando el caballero llegó se dio cuenta que la tipa estaba loca, una cosa así. Entonces haces como un chiste, porque ese texto ya existe de primera mano. Entonces agarrarlo y meterlo en tu setting así como viene es medio raro, entonces lo modulás, lo haces encajar con lo que ya tenés. O sea que dirías que la sátira, la parodia en realidad tiene, parodia es texto, tiene cierta presencia en tu mundo. Yo defiendo la sátira también, pero no en este caso porque al ser el setting no moderno, sino antiguo o qué sé yo, tardo medieval, renacentista, como quieras, no cabe la sátira social, sí una parodia. Yo no lo hago paródico en el sentido de es gracioso, pero sí meto chistecitos acá y allá, que son como pequeños guiños culturales, digamos. Esto de la caballería es un ejemplo por ahí. La sátira está en Disco Elysium, un juego que nosotros siempre mencionamos que nos gusta mucho. Ahí sí hay sátira porque las ideologías que se expresan en el mundo de Disco Elysium, nosotros las reconocemos de nuestro mundo. Entonces ahí hay una sátira más directa a determinados tipos sociales y una parodia de los discursos ideológicos de las grandes ideologías modernas, posmodernas, digamos. Ahí sí yo creo que hay sátira. No sé si en mi caso, yo iría así más parodia. Y acá me quedan dos preguntas así sobre Astron. Una es, ¿considerarías que tu mundo ha sido más aditivo en su naturaleza de, creo algo y lo agrego? ¿O más sistémico en el sentido de, creo este elemento nuevo y lo tengo que poner en relación con todas las otras cosas que ya creé de esa región? O si agrego un dios, tengo que ver cómo se vincula con todos los otros y rearmar esa red. ¿Has tenido esos problemas al agregar cosas al mundo? Agregar cosas a un mundo siempre es un problema. Siempre, podés hacerlo en lugares en el sentido geográfico o lugares en cualquier sentido, histórico, qué sé yo, temático. Puedes hacerlo en lugares de bajo compromiso, lejos de la campaña de ahora porque te pintó, lejos de la parte más convulsa del setting. Yo diría que mi approach es más sistémico. A mí me interesa que las cosas charlen entre sí. Entonces invento algo es para que entre en conflicto o en correlación con lo que ya hay. Lo aditivo es medio una cosa que se da per se, digamos, o sea, necesariamente vos haces una agregación de cosas, pero me interesa más a mí incorporar elementos activos, es decir, elementos que, como decirte la caballería como fenómeno, agregás 3 o 4 órdenes que representen como diferentes aspectos de eso, tienen diferentes perfiles políticos, como se dice en las órdenes religiosas, cierto carisma, para que abone al conflicto del mundo. Entonces, introducís fenómenos para que la caballería se vuelva algo activo en el mundo y no una cosa solamente a sumar como para engordar. El mapa es un lugar muy aditivo en algún punto, en el sentido que va agregando árboles, en la forma más básica va agregando arbolitos, lagos, ríos, ¿viste? Pero con esto que decía de que fue parcheado sucesivamente el mundo en la medida que las cosas ya no me conformaban y traduciendo o actualizando ciertos aspectos, un poco se responde la pregunta, es como el hecho de tener que quitar cosas para incorporar otras implica que las cosas tienen que dialogar de alguna manera. Obviamente que en el momento que uno actualiza siempre quedan componentes viejos dando vueltas por ahí, como partes viejas, que las dejás mientras no las necesites no pasa nada, no es algo que siempre tiene que estar toda a la vista en el setting. Está todo en mi cabeza o en mis escritos organizados, pero uno activa el poco de eso en las campañas que dirige, entonces necesitas lo que necesitas, digamos. Y la otra pregunta que me quedaba es, ¿crees que haber pasado por esas dos etapas, tipo el fervor adolescente y un primer impulso crítico más de la adultez, le da
como un extra a tu mundo o un plus que tal vez no tienen otros mundos que se crean ad hoc para una campaña y quedan ahí. Y los mundos de una campaña que quedan tienen una cosa efímera, como la poesía, digamos, una cosa que se activa en ese momento y después desaparece, entonces como que difícilmente, no sé si hay punto de comparación. O sea, yo creo que si tenés algún momento al jugar donde decís, che, esto que acabo de decir dialoga con una sesión que tuve hace 8 años y con, no sé, un sacerdote de la misma religión que ahora estoy reinterpretando. Si te pasan esas cosas al dirigir, supongo que ya ahí tenés algo que no tiene el que dirige una campaña que empieza y termina y el mundo empieza y termina con ella. No, yo puedo terminar una campaña y un personaje que aparece en una campaña lo recupero en la otra. Claro, y el mundo lo llevas a rastras y también persiste. El mundo acompaña, digamos. Claro. Claro. Es una cosa que vos, bueno, eso, actualizás de alguna manera. Bueno, sí, entonces yo interpretaría que sí, que hay como una especie de arrastre histórico donde reutilizás cosas, contraponés con el pasado. ¿Tus jugadores son conscientes de esa dimensión histórica del mundo? De lo todo canon o sí. O la cuestión de que se actualiza el mundo. Las dos, de las dos. De lo todo canon sí. Eso es una premisa de juego, es una cosa establecida en el juego. Ellos ya saben que si arranca una campaña nueva pasó antes o después que la otra, lejos o cerca de la otra. Y de la cuestión de los pacheos, sí, los torturan, los vuelvo locos. Hay chistes sobre eso, incluso en la mesa. Obviamente yo trato de no afectar el corazón de la campaña, no les toco cosas ahí. A veces les aviso, che, esto cuando ustedes se vayan de acá, claro, le cae la actualización, caen los agentes de Matrix caen y reescriben todo el sector. O el parche del Diablo 2. Cae el parche del Diablo 2 y bueno, las cosas cambiaron, chicos. Sí, no, es un poco un chiste. Ellos, desde siempre que fue... Como te dije, al principio yo era el de la imaginación, es como ella ya me conoce. Dejan que haga, no hay cuestionamientos a eso, es como a lo sumo algún chiste. Y acá otra pregunta, sí, que va más a la pregunta con la que abrí el podcast. ¿Está la campaña en un lugar suplementario? ¿Está el mundo en un lugar suplementario? ¿Van a la par? ¿Cómo te imaginas a Astron poner en una circunstancia donde, bueno, termina tu campaña principal y no tenés planeado empezar otra? Yo creo que la relación es como... No hay una cosa sin la otra. Claro. Nunca pude concebir que una cosa anteceda a la otra. O sea, yo debería, por ejemplo, dejar de jugar para ver qué pasa con mi cabeza con respecto al setting. Yo sigo haciendo world building cuando dejo de jugar. No lo sé. La otra vez se lo comenté a alguien, no me acuerdo a quién, y le dije, no, la verdad no sé qué pasaría. Tendría que efectivamente experimentarlo. Con lo cual, qué sé yo, el world building independizado de lo estrictamente rolero sería una especie de actividad paracósmica, que es este término de una escuela muy vieja de psicología para hablar de la gente que se inventa mundos y casi que vive adentro de ellos, digamos. Claro. Es desarrollar un universo paralelo en tu cabeza y se acabó, o si querés lo puedes escribir o dibujar. Pero bueno, sin la experiencia no te sé decir. Lo veo difícil, yo sin la actividad de las campañas, seguir desarrollando esa cosa porque sí. Lo más probable es que quiera volver a jugar, digamos. Y porque tiene esa materialidad de jugar rol que... Si no, casi que te tendrías, imagino, que sentar a escribir una novela o alguna otra obra o algo que justifique volver al mundo. Claro, yo no, desde mi adolescencia que la ambición de escribir una novela de fantasy y menos una ambientada no ambientada, o que novelice la campaña de rol. Obviamente yo a la audiencia eso se lo desaconsejo, es una mala idea. Sale mal. Nosotros cuando jugábamos en la escuela era como... yo pensaba que un día iba a escribir la novela de la campaña y había chistes sobre qué actores iban a interpretar los personajes cuando se hacía la película. Igual todo sale mal en que tiende a verse feo todo eso. En términos de éxito, si fueras un yankee de los 80 te hubiera salido muy bien. Porque bueno, Dragonlance es eso y tantas otras. Sí, yo no lo veo muy bien. Siento que son cosas diferentes. El rol, bueno, cuando nosotros hemos escrito crónicas de las partidas... Vos dijiste, es mal fantasy esto. Sí, yo las he escrito, sí. Porque bueno, son pormenorizadas, registran todos los accidentes de la partida. Obviamente una novela no sería eso, sería una depuración de eso, un robar el argumento. Claro. Pero la verdad que a mí el género literario en novela de fantasy no me interesa. Entonces no sé si lo haría bajo esa forma. Y el world building porque sí es raro, qué sé yo. Claro. Nació con las partidas y si estuviera en el vacío, buscaría la forma de jugar de nuevo, creo yo. Bueno, en relación con eso, ¿has sentido la idea, la tentación de dar a conocer tu mundo Astron al mundo exterior? ¿O publicarlo de alguna manera? ¿O editarlo de alguna manera? No, eso es curioso. Mucho world builder, digamos que sería una profesión contemporánea.
quiere hacer eso. Con altísimos niveles de desempleo. Sobre todo si sos más pibe, te morís por contarle lo que contaste al mundo. Sí, a mí no me pasa. Es una cosa bastante privada, mía y de la gente que juega en mis mesas, que son unos cuantos. Pero no, mis jugadores me han dicho, che, ¿cuándo se va a publicar? O hacen el chiste de cuando esto se publique, tal cosa. Sí. Pero yo no... A ver, para publicarlo, o tenés que hacer el juego. O sea, si digamos el juego sistema de reglas, publicás el juego, que en mi caso debería ser un hack de Goblin Sangruta, básicamente. Claro. Publicás el setting como manual, digamos, de setting, lo cual es... Bueno, ya por lo que vengo diciendo hasta ahora, está claro que no es mi idea, digamos, comunicar de esa manera un mundo, sino comunicarlo activo. Claro. O bien activarlo en las partidas, o darlo para... ¿Cómo puedo decirlo? En formato... Sí, en forma de ficción, claro. o un juego ya más acabado, ¿no? Una especie de mundo para que ambientes cosas. Eso no me gusta, me parece inerte eso de alguna manera. En algún momento lo sentí como un mandato ético. Donde si hago todo esto, debería publicarlo. Debería haber si no, es una especie de gran actividad, un hobby, digamos, muy grande, donde pongo mucho de mí y no va a ningún lado. Pero una actividad muy onerosa que no reditúa. Sí, obviamente me reditúa espiritualmente. Claro. Obviamente me da satisfacciones, si no, no lo seguiría haciendo. Te da soberanía. A mí y a un montón de soberanía cognitiva. Me da soberanía cognitiva. A mí y a mis jugadores, o sea, qué sé yo, los chicos están cagados para una semana de trabajo y vienen a jugar re contentos. Claro. Somos gente grande ya. Es un desenchufe increíble. Más allá de que puedan tener problemas en la partida. O sea, pueden salir las cosas mal en la partida, pero es una desconexión increíble. La forma que adopta hoy el rol. Es algo muy virtuoso del rol. Es espiritualmente como muy impactante en el entorno cerrado donde lo jugaste. Y en el momento donde tal vez intentás contar una anécdota afuera, todo sale mal. Quedan esas anécdotas cómicas y espantosas. Se la contás a una persona que nunca jugó rol en su vida y dice, ¿cómo te gusta tanto esto? O sea, inexplicable. Claro. Sí, pasa eso cuando vos querés traducirlo. Sí, espiritualmente me sale decir, es como... Anímicamente tampoco es la palabra, emocionalmente, ¿no? Emocionalmente, es sobre todo con una campaña larga, nuestra campaña que lleva arriba de no sé cuántas, 130 partidas, jugamos espaciadamente a lo largo de los años, pero es persistente. Tantas partidas y tanto tiempo pegado a un personaje, no es menor, es un fenómeno estudiable para la psicología lo que pasa ahí. Digamos, yo no sé cuántas sesiones después, un personaje que apareció al principio de la campaña está viviendo una crisis y es como muy impactante. Los jugadores se preocupan por el personaje. Claro. Eso es fascinante de ver cuando te alejas un poco. Si eso no lo puedo creer. Digamos, el afecto que le pueden tener los jugadores a un personaje o lo importante que les puede llegar a resultar un suceso, haber llegado a un determinado lugar, que finalmente pase algo. Esas cosas son como súper significativas. Entonces, en un ámbito privado es muy gratificante y casi te diría que se basta a sí mismo. Por la intensidad de la experiencia. Después, sí, ya te digo, es como un tirón ético. Ahora, en este momento de mi vida, estoy viendo, bueno, hice todo esto. Debería ver si puedo comunicarlo de alguna manera. Pero es una cosa que no resolví. Hace poco estamos hablando de, bueno, si no es una novela de fantasy, ¿qué sería? Por ahí hay otro género literario que es más interesante. O inventar o reproducir para comunicar de manera literaria un mundo de fantasía. Tampoco sería comunicar un mundo. Evitando lo trillado. Sí, qué sé yo, lo normal es la novela, no hay otra cosa en realidad. Es novela o cuento, o sea, o haces cuentos ambientados en el setting o te mandás a hacer las famosas sagas, que son un gran compromiso, que hay infinitas, porque nosotros siempre hablamos de los mismos 3 o 4, pero el género fantasy y la basura que ha producido el género es descomunal. Hay montones de novelas y muchas son medio pelo, pues es un género que atrae mucho a la gente y que se escribe mucho también. Vos ves a fulanito de acá a la vuelta que de repente está presentando su libro de fantasía y se llama no sé qué cosa de Reyes, ¿entendés? O sea, un spoof de Martin. Y es gente que empezó a escribir cuando terminó la escuela, en 2 años hizo una novela, se lo dio a corregir a su maestra, como el caso de Paolini, el de Eragon. Y es una novela de adolescencia lo que publicó el chavo, por ejemplo. Es una novela de adolescencia y yo, claro, ahora estoy grande, ¿no? Pero quiero decir, tú ya, digamos, hay mucha ansiedad por publicar enseguida. Porque es algo que vos te es muy fácil hacer, es un producto de imaginación que enseguida te satisface. Bueno, quiero comunicar esto. Yo tengo soy una persona que desconfía de sus propios impulsos. Claro. Entonces, si lo tuve, lo obturé enseguida. Dije, no, pará, hay una trampa acá. O sea, me dije a mí mismo, acá hay una trampa, esto no puede ser así. Tiene que ser otra cosa. Y me doy el tiempo para pensarlo, sin urgencia, digamos. Una escuela más catuliana de trabajar la novela finamente. Sí, con la piedra pómez. Con la piedra pómez, claro. Si no, la novela es como, digamos, preguntarse, incluso a esta edad estoy preguntándome, ¿esto vale la pena de publicar? ¿O tiene que seguir siendo esta cosa privada que nos da satisfacción a todos? Claro, sí. No lo he resuelto y como ya no soy impulsivo,
no termina siendo un problema para mí, ¿no? Claro. No resolver esa cosa. Digo, hay problemas más graves en mi vida adulta que Sí, la verdad que sí. de fantasía. Así que ese es el estado de cosas. Pero bueno, la vida sigue y da sorpresas, así que esto No, puede... ni hablar, sí, en el sí. futuro puedo encontrarme en lugares, sí. Siendo el próximo George Martin sin terminar su saga. O Patrick Rothfuss. Ya Así que- de movida ya algo hiciste, comillas, que es las 2 charlas en la biblioteca, digamos, ya cuentan como una producción. Bueno, eso es lo más parecido a exteriorizar Claro. algo de lo que hice. Pero justo en Sí, las charlas sí, que sí. vimos en la Biblia fui muy abstracto. Porque yo dije, no quiero contar mi setting. No Claro. quiero contar la historia de mi Claro. setting, qué sé yo, porque parecía que estaba, qué sé yo, hablando de mí. A mí no necesariamente me gusta, o estoy convencido de que no toda la gente quiere escucharte hablar de vos. Cosa que no le pasa a la mayoría de la gente hoy en día. Entonces traté de ser más o menos abstracto. Hablar de los problemas, hablar de cómo acercarse a la ficción, del fantasy, qué sé yo. Claro. Y al world building, pero no quería contar lo mío. De hecho, bueno, he contado algunas cosas más biográficas que puntuales del setting en esta charla. Y ahora yendo para cerrar el episodio... ¿Sabés qué me quedó sí. en el tintero? Vos dijiste, bueno, la parte esponja y la parte crítica. Sí. Hay una tercera parte, que es la actual, es la consolidación. Ok, Es la parte más de la piedra pómez, digamos. Porque la parte crítica es como una revisión, serían mis 20, digamos. que fue a churar cosas. Achurar cosas Sí, sí. y empezar a construir otra cosa al tanteo. Y yo creo que la genética de lo original del setting está ahí. Es el desarrollo de ideas que inventé también con la violencia de la juventud cuando tenía 20 y pico, pero hoy las miro y digo, bueno, acá hice algo interesante. El Juani del pasado hizo Claro. algo interesante, voy a tratar de reelaborarlo para darle un poco más de coherencia y asentarlo un poco más. Ahora estoy mucho, como decía hace un rato, leyendo mucha historia y qué sé yo, entonces eso alimenta mucho, qué sé yo, si leo sobre el cristianismo primitivo o sobre el surgimiento del Islam, bueno, yo quiero modular eso para meterlo en el setting. Y eso son mis lecturas de ahora, digamos, porque son temas que me interesan y en algunos casos puedo utilizarlas virtuosamente en favor de la experiencia del world building y de la experiencia del rol, digamos, las partidas. Sí, aparte es algo que dijiste en la charla. La historia está un poco más desaprovechada. Tiende a ser más extraña que el fantasy. Uno se sorprende Sí, con la sí, historia, sí. se sorprende. O sea, uno tiene concepciones muy de sentido común o muy escolarizadas de la historia y cuando vas a la historia dices, puta madre, esto es increíble. Y no está aprovechado, o sea, vos de repente mirás el panorama del fantasy y nadie hizo algo de esto, nadie hizo nada parecido. Y por supuesto, las fuentes de Tolkien, que Tolkien es un tipo que tomó los folk tales y las leyendas como su fuente. Y después vino la gente que tomó a Tolkien como su fuente. Y después la gente que tomó a la gente que tomó a Tolkien como su fuente. Esa es la cadena del fantasy que lo ha llevado a cierta saturación. Entonces, buscar respirar un poco, buscar algo de aire en el terreno ya muy, digamos, recorrido del fantasy y muy arado del fantasy como tierra seca ya. Sí. Ir a buscar una fuente histórica es liberador. O sea, te vas a buscar un coso de caballería y de repente te encontrás con elementos que D&D no levantó de eso. Entonces, mira, acá hay algo interesante, lo trabajás. O cosas de las religiones que pueden ser importadas al fantasy sin que cruja. Bueno, las incorporás. Y me viene esta pregunta. ¿Te has sorprendido encontrando en algún autor o, no sé, o estudio de videojuegos o lo que sea, que sintieras que estaba haciendo algo similar que lo que haces vos con Astron, de algún modo? ¿En el ir a las fuentes? Sí, a las fuentes históricas. Es como ir a lo tradicional para renovar, digamos. Es un movimiento medio paradójico. Es ir a buscar lo más viejo para tratar de renovar lo que sentís que está respondiéndose a sí mismo. Fantasy que copia fantasy. Y que obviamente es un camino que se sabe que conduce a la saturación de cualquier género de ficción, digamos. O sea, cortaste como la serie de decir, bueno, voy a comentar eternamente la historia del Señor Oscuro o los elfos y la decadencia. En el fondo hay un comentario a Tolkien. Claro. Yo esa parte no la niego. Yo empecé saliendo de Tolkien y hay cosas neurálgicas que yo no toqué. Y no me molesta que sea así. No me molesta que yo esté contestándole a ese fantasy. Porque si haces muy tabula rasa, realmente te vas a hacer algo muy alien, muy original, muy imaginativo, que es otra cosa. Yo me considero que esto que hago se encuadra en la genealogía del fantasy de Tolkien. Claro. Pero va a buscar otras cosas y trata de no parecerse a lo contemporáneo. Yo veo que hay mucho muy parecido entre sí. Y digo, bueno, esto ya no tiene sentido hacer lo mismo. Esto es un impulso mío, digamos, muy primario. Esto, hay mucho de esto, hagamos otra cosa, digamos. Claro. Entonces, encontré esa solución porque, bueno, en parte la carrera me llevó a leer cosas muy antiguas. Y en parte mi propia curiosidad me lleva a leer yo, tipo, estoy en Wikipedia todo el día, es mi red social. Mi red asocial. Es mi red antisocial. O leyendo cosas. Entonces, y dije, mira esto, qué sé yo, hay cosas muy imaginativas, cosas que no pensás que existieron en la historia y cosas que no fueron recuperadas por alguna extraña razón
que se alojan en los cuentos de hadas y en la fantasía. Obviamente uno lo agarra y es de segunda mano, son comentarios, pero hay que hacer un comentario. Se puede hacer comentarios interesantes de esas cosas todavía, en virtud de una renovación. No sé si respondí la pregunta porque no, yo decía si sentías que otros autores habían hecho una operatoria similar a la tuya. Sí, la verdad no estoy seguro. Creo que Sapkowski hace un poco eso. Pasa que, qué sé yo, la otra vez yo Sapkowski, el autor de Witcher. Yo volví a leer... A mí me gusta el setting de Witcher, dicho lo cual yo leí solo los libros de cuentos, no las novelas, que sería el canon. Y jugué los juegos. Sapkowski, el primer cuento de la saga Witcher, yo les dije la otra vez, es un western. Es un western con un brujo, un matamonstruos, digamos. Es un tipo que llega a un pueblo, se faja en el bar, va al tablón y el jefe del pueblo le dice: tenemos este problema, tenés que matar al bicho que está en el castillo. Y no, matarlo no, es la princesa que se transformó en estrige. Pero es un western. O sea, es un western que el tipo lo moduló, lo llevó a Europa Oriental, con todo su folclore, que es muy, muy lindo, muy interesante, porque es un poco no artúrico, un poco no tolkieniano. Claro. Y hizo algo interesante. Tiene unas cosas raras, como que hay un gueto de seres fantásticos, que después se lo robó Dragon Age, esa idea, que es una idea muy interesante. Obviamente Dragon Age lo hizo mal, y Sapkowski lo hizo bastante bien, creo yo. Y es un tipo que, por lo menos, se nota que lee, que tiene una idea de cómo funcionaba la política medieval, y que se nota que leyó alguna cosa histórica. Bueno, el Gordo Martin es un tipo que leyó mucha historia, lo basó, verdad largamente conocida, basó Game of Thrones en la historia, en la Guerra de las Dos Rosas, entre los Lancaster y los York. Bueno, ahí está, el Gordo Martin lo hizo. Sapkowski un poco lo hace, más con materia legendaria que con histórica, pero en la configuración de sus reinos, tipo, el chabón sabe cómo era la Edad Media. Mi setting no es Edad Media, yo voy al, como digo, el Imperio Romano de Oriente, a ver, de hacer instituciones similares a eso para construirlo. Después no me viene mucho a la mente, tendría que poner a pensar realmente, porque hay muchas obras, hay mucha literatura, no mucha la he leído, y videojuegos también, pero no creo que sea algo muy común. Se nota generalmente cuando hacen eso porque hay lo que se llama algo muy grounded, tiene un sabor como más terroso, el fantasy que miró la historia para armarse, que el fantasy que miró otro fantasy que es más fantástico, digamos. Claro. Piedras preciosas, espadas mágicas y dragones y no sé, el cristal de poder, digamos, una cosa así. Es una fantasy del fantasy. Nippur de Lagash, se me ocurre así. Nippur de Lagash es muy lindo. Nippur de Lagash creo que sería un Sword and Sandal, de alguna manera. No recuerdo la magia, me parece que no hay. Casi que no hay, no, por encima es como la historia de un guerrero, así que... Pasa que Nippur de Lagash es como Edad de Bronce, que se le suele llamar Sword and Sandal. Conan es eso, en Conan sí hay magia. Bueno, Howard, evidentemente, Heródoto lo tenía presente y tenía presente vieja historiografía para armar su mundo. Y él dijo, esto es del pasado, un poco así remoto. Nippur de Lagash es parecido. No digo que es un Conan, yo lo que he leído, que no es tanto tampoco, tiene algo de fantástico, porque son historias fabulosas, con cruces de... No sé si se encuentra con héroes griegos en un momento, tiene esa especie de crossovers con literatura clásica, y lo agarra de la manera folletinesca. Se juntan, viven una aventura con unas amazonas o unos centauros que al final no son centauros. Y sigue su camino. Y vive otra aventura, Tiene esa cosa de las narrativas episódicas. Sí, puede ser que haya un poco. No tiene elementos de fantasía fuerte, ni por lo menos. Okay. Y ahora sí, como para pasar al último bloque, yo creo que tal vez inadvertidamente todo este proceso de desarrollar Astron te generó un ojo entrenado en relación al world building y una pluma entrenada, y que eso, bueno, de algún modo catalizó en las charlas que dimos, por las cuales te quería preguntar qué balance haces sobre ese proceso, que creo que para nosotros, para ambos fue como el primer momento de exponer algo frente a una audiencia, de investigar encima sobre un terreno rolero y de world building que no es medio árido también. Sí, es un tema complicado. Creo que nuestro foco en las charlas fue insistir en la idea del criterio, del anti-enciclopedismo, de que hacer world building no es completar entradas de enciclopedia, que una enciclopedia puede ser una herramienta para ordenarte y no es el objeto, digamos. Vos no tenés que hacer un atlas del mundo para crearlo. Claro. Dijimos cosas como que el mundo no era el mapa tampoco. Identificamos una serie de cosas como fetiches, que es cosas que se hacen un poco porque sí, por girar en torno al objeto, digamos. Un objeto que evidentemente representa otra cosa porque es un poco la idea del fetiche, ¿no? Y yo creo que en esta época hay una compulsión por el world building, estudiar de dónde viene ese fenómeno. Yo tengo algunas hipótesis, pero no me parece que sean tema de esta charla, digamos. ¿Por qué hoy en día se hace tanto?
por qué se reflexiona tanto sobre el tema, por qué vas a YouTube y hay tipos que te dicen 5 consejos para hacer un mundo de fantasía, digamos, una receta de cocina. ¿Cómo hacer los ríos? ¿Entiendes? ¿Cómo hacer montañas realistas en tu setting? Sí, o cómo crear una religión verosímil, esas cosas están, sí. No, esas cosas hay que estudiarlas. Yo no sé por qué. Creo que hicimos hincapié en eso, en resaltar un poco que es ficción, que debe obedecer a principios de ficción. No hay que hacer las cosas porque sí, hay que hacerlas a criterio cuando las necesitas para contar una historia, para ambientar una campaña de rol. Y vos vas desarrollando las cosas que necesites para eso. No tenés que hacer el mapa del mundo de entrada, porque no tiene propósito, te va a salir un mamarracho generalmente. Sí, creo que sin querer nos pusimos como si fueran en una escuela de world building, anti-world building, siguiendo un poco a Harrison. John Harrison. Claro, que estaba muy asustado. Sí, para la gente que está escuchando esto, podría buscar la entrada del blog de Harrison, John Harrison, que es el autor de Viriconium, entre otras cosas, que hizo una entrada de su blog medio anti-world building. Sí, en 2005 o 2007. Bastante temprano. Sí, fue temprano. Bastante temprano, sí. No se llegó a horrorizar, ahora está vivo, pero no se llegó a horrorizar todavía. Ahora está cansado, seguro. Por Sanderson y otros exponentes. No, si vas a Sanderson se mata, tipo, si vas a Sanderson se mata, porque Sanderson es un creador compulsivo y justamente lo que hace Harrison es señalar que, o sea, están haciendo las cosas porque sí. Llega incluso a decir como que hay un trasfondo fascista en todo, por eso creo que está very afraid del tipo. Claro. Pero la compulsión por saber, tipo, cada rincón, consumir cada rincón del mundo como una cosa en sí misma, digamos. Parece una especie de enfermedad. Claro. Algo de eso hay dando vueltas. Un poco quisimos subirnos a eso sin ser por ahí tan contrarians. O sea, no es que chicos no hagan world building. Como dice Kurwitz en la charla, no hagan más high fantasy. O sea, el primer consejo de world building que le doy es no hagan high fantasy. Yo estoy haciendo high fantasy y estoy tratando de buscarle la vuelta. Yo no me lo tomo al pie de la letra y tampoco me lo tomé personal lo que dijo el tipo en la charla. Pero que es una cosa peliaguda, que es una cosa que se hace compulsivamente y se consume compulsivamente. Yo creo que es muy fácil hacer world building. Si vos tenés la imaginación, ya está. O sea, si vos tenés ese activo que es tener imaginación, es una cosa muy primaria. Tenés que sentar, abrís un documento, garabateás un mapa y ya estás. Y eso es instantáneamente satisfactorio. Ahí tenés una de las razones por las cuales quizás haya proliferado tanto. Claro. Que es como es una cosa que es instantáneamente satisfactoria y que alguien con un poco de imaginación puede hacer. Y la gente que por ahí no tiene tanta imaginación, pero quiere un mundo, también. Sí, copia lo que le gusta, qué sé yo. Como hice yo cuando era más pibe. Entonces está como muy a la mano. Entonces es natural que sea se haya difundido tanto. Claro. Pero por la misma razón se satura el medio. Y hay mucho muy parecido. Y a veces creo que le quisimos reinstaurar una dimensión literaria a la creación de mundos donde impera tal vez una lógica de, bueno, evitemos automatizar las cosas, evitemos la repetición trillada. De creerte, es un poco faltarle a Tolkien, por ahí estoy siendo complicado conceptualmente, pero es como vivir tan activamente la ficción y querer consumir y vivir todo el tiempo ahí. Claro. Es un poco problemático eso, me parece. Siento que es un camino a encallar, digamos. Yo digo, es una saturación. Lo que está pasando es que hay mucho parecido y en la ley de esta época particularmente es difícil distinguir lo bueno. Estamos como cascoteados por un montón de lo mismo y no sabemos qué hacer. Y a la verdad que habiendo jugado rol toda mi vida y habiendo consumido fantasy en algún momento, digo, me gustaría que este género esté más saludable. Claro. ¿Entiendes? Detrás está esa buena intención. O sea, creemos, quizás, no sé, que se puede hacer una cosa virtuosa de esto. No es simplemente que no hay que hacer. Yo creo que incluso Harrison lo piensa de esa manera. Que no es que no hay que hacer más esto, pero hay que combatir la compulsión de saber, de conocer cada huequito, cada detalle, qué sé yo, como una especie de ansiedad, y de producir del otro lado de la mesa algo para ese tipo de consumo. Claro, porque es un círculo que se retroalimenta muy fácil y encima ahora que empresas grandes saben que eso se puede exprimir, tenés a Disney y a tantas otras produciendo lore a sabiendas de que eso... Hay gente que lo consume. Lo consume, habla del tema, se indigna o lo defiende o todo. Hace poco había salido una entrevista de un CEO, no me acuerdo que si laburó en Blizzard o algo así, que diciendo tipo... medio off the record, como que lo agarraron y dijo como los nerds consumen cualquier cosa. O sea, vos les tirás un hueso, agarran, ¿entendés? O sea, vas a pulsarle esos nervios particulares de que se obsesionen con cierto objeto, se obsesionan con un mundo de fantasía y quieren saber hasta el último detalle. Y hay gente tirando de esa manija, diciendo, bueno, acá hay guita para hacer. Entonces con ese fetichismo, digamos,
hay un mercado, por supuesto, pero ese mercado no es una crítica al mercado per se, sino a que los productos son cada vez peores. O sea, cada vez sobreabundan, cada vez son más parecidos a sí mismos. Claro. Cada vez está más difícil distinguir lo bueno y todo el tiempo, todo en todas partes al mismo tiempo. Es como aturde un poco, digamos, la proliferación de eso. Todo esto no es una forma de desincentivar que oyentes, si tienen una campaña en curso y un mundo casero, lo continúen desarrollando. Creo que hay dos dimensiones paralelas. Una es lo que uno decide efectivamente publicar, donde lo sacás al mundo exterior y tiene ciertas resonancias. Bueno, ahí sí, ya estás afectando y generando como olas. Es muy distinto de tener un mundito en tu casa donde la verdad es que todas estas consideraciones o temores sobre el world building medio que no aplican tanto, me parece. Más allá de que yo creo que sí se puede hacer mejor la actividad de crear mundos y que eso se va a notar en el micro, que es, bueno, nos juntamos a jugar con nuestros amigos y eso me parece tiene que ver con evitar lugares trillados, como ya dijimos. Bueno, esto ya por ahí sumo cosas que dije yo, que hacer mundos que sean más chocantes en vez de agarrar y clonar el mundo, no sé, el mapa de Europa y cambiar algunas cositas. No sé qué otras cosas así sumarías así instantáneamente. Buscar las fuentes históricas, religiosas, mitológicas, legendarias, es un truco de muchos, podría ser. Claro. ¿No? También puedes agarrar un manual de biología de plantas y armar un setting leyendo eso. Exacto. Sí. Eso surgiría, o digamos, lo tomás como material para elaborar algo, o haces un mundo muy herbal, digamos, claro, de fantasía, y ahí sos muy original. En ese lado de las cosas, en el lado yo diría más surrealista, más en la vena del fantasy Alien de los 70 quizás. Sí, claro. Sí, el science fantasy y el fantasy raro, digamos, y no tanto el tolkienesco. Que esa gente un poco le respondió a Tolkien haciendo cosas medio lisérgicas, creo yo. Sí. Por ahí Moorcock, no sé. Ahí hay mucho, es que es medio infinito. Obviamente que también puede ser muy fácilmente una porquería. Porque se te abre tanto el abanico que medio que lo que haces es como una cosa blanda, digamos. Claro. Y con muy poco sentido. Y a Elric le pasa un poco eso. Ir hacia las fuentes te cierra un poco el sentido y después vos lo podés elaborar virtuosamente. Sí, nuestra postura creo que fue más en pos de cierta originalidad y para bien del género. Claro. Para que sea saludable, para que el género se renueve y aparezca con cosas interesantes, creo que hay que esquivar a ciertas cosas y creo que se pueden buscar como recetas o salidas en otros lugares. Porque si no, estamos haciendo siempre lo mismo, digamos. Claro. Está bien para una partida en tu casa, te divertís mucho. Hay gente que quizás no necesita eso, pero bueno, yo particularmente he desarrollado un mundo para mis partidas y digo, bueno, quiero tirarles algo nuevo, entonces a mis jugadores, algo interesante. Sí, se puede subir la vara incluso para el juego privado, me parece. Sí. Algo que reconozcan como diferente y que lo disfruten, digamos. Es un poco eso. Creo que con esto ya cerramos. Creo que hablé bastante poco del setting puntualmente. Sí, pero bueno, también me parece que... No es que fuera mi objetivo, pero creo que... Sí, pero creo que suma más en términos más abstractos de, bueno, cómo se desarrolla una ambientación que tiene tantos años. Por ejemplo, esto que yo no lo hubiera pensado intuitivamente, está bueno recortar y editar cosas que tal vez en un primer impulso les hiciste. Yo opero más con una idea, bueno, lo que ya agregué me cuesta mucho sacarlo, por ejemplo, o cambiarlo. Entonces creo que esos consejos que diste desde la experiencia aportan mucho a alguna persona que tal vez está pensando, podría retomar esto donde trabajé 6 años y después lo tiré a la basura. También. Yo soy un poco obsesivo, entonces claro. Corregir o elaborar lo que ya hice es una cosa casi parte de mi personalidad, es la manera que yo hago las cosas. Entonces a mí no me cuesta y al ser privado como que no hay peligro. Porque una vez que los jugadores entienden que vas a tocar cosas todo el tiempo y que de última se las vas a cagar, claro, no estás contradiciendo una wiki. Acabó. Si vos te pasa lo que le pasa al Gordo Martin o a Patrick Rothfuss, que publicaron una serie de novelas y a mitad de camino se dieron cuenta de que tenían un nudo que no podían... Estos son hipótesis porque nunca se sabe con esos autores que no terminan las sagas. Claro. Pero estos tipos, evidentemente... Bueno, de Martin se dice que mató un personaje que no tiene que matar. Y Rothfuss, no me acuerdo en una entrevista, dijo algo parecido, como yo, no sé. Hay cosas que prefería haber hecho diferente y ahora no sé cómo enderezarlas. Y ellos, ¿qué pasó? Publicaron. Entonces ya no pueden desdecirse de lo que publicaron. Son prisioneros de su propia obra. Lo terminará, no es un problema mío ni de esta charla. Pero bueno, yo corro con la ventaja de que mientras sea privado no tenés que revisar el canon, está hecho para jugar, vos podés revisarlo y no ofendés a nadie. Es una cosa muy mía, digamos.
Yo cuando hice arquitectura, que además de hacer letras hice arquitectura para la audiencia, no me acuerdo que el profesor mío decía, bueno, si nosotros no les pusiéramos fecha de entrega al proyecto, lo seguirían cambiando indefinidamente. Obviamente en algún momento te cansás, ¿no? Pero es una forma de decir, siempre uno le encuentra a los proyectos, a las obras, una cosita para cambiarle, para acomodarle, qué sé yo, y si no te ponen una deadline, que en el caso del rol en privado sería, bueno, la partida. Claro. Porque ahí tiene que decantar lo que vos venís haciendo, ahí cobra acto, digamos, o es en acto. Bueno, seguirías indefinidamente cambiando las cosas. El setting, un poco, sin molestar a la partida ni a los jugadores, yo ando todo el tiempo tocando cosas. Los cimientos hace rato que no los toco, pero sí estoy puliendo en los detalles. Bueno, esto me queda pendiente y tal vez lo evacuemos en un futuro episodio. Me interesaría mucho en algún momento hacer foco en mitología y magia, pero creo que excede lo que podemos hablar una charla para lo que ya llevamos del episodio, que va a venir un poco largo. Las buenas noticias para los oyentes es que esto va a ser la primera parte probablemente de algún ciclo de episodios tratando el tema settings en detalle, y esperemos tal vez también charlas en vivo que serán grabadas como siempre. Volver a la Biblia. Así que nada, como siempre un gusto, Juani. Gracias por la invitación. Nos vamos a encontrar juntos en un podcast. Todavía no salió, pero bueno, ya iré tirando algunos detallecitos y voy a ir poniendo las redes para que nos vayan siguiendo si les interesa. Sí, un podcast fuera de la órbita de Astrofork, pero que claro. Vas a participar vos, yo con otros 2 amigos, donde charlamos y analizamos obras canon de fantasía, ciencia ficción y otros géneros, los géneros considerados menores, como le dice la academia. ¿Tenemos permiso para tirar el nombre del podcast o todavía lo guardamos en las sombras un poco? Vamos a guardarlo en las sombras. Dale. O sea, el nombre creo que está y va a quedar. Bien. Pero No. una cuestión de cabalística. Iba a decir cabalística. Cabulera o lo que sea, no lo vamos a revelar. Perfecto. Bueno, pero estén atentos porque en el momento en que esto salga voy a publicar como un enfermo en Astrofork y en todos lados. Así que bueno, me despido de ustedes, me despido de vos, Juani, y hasta la próxima.